Bueno, vamos a comenzar con nuestro tercer laboratorio, que es el laboratorio de límites de Atterberg, o también conocido como límites de consistencia, o también conocidos como los índices de plasticidad. Tiene tres nombres distintos, por lo tanto. Pueden ser límites de Atterberg, límites de consistencia o índices de plasticidad. Estamos haciendo entonces siempre referencia al mismo laboratorio. Bueno, este es el ensayo complementario de lo que es la granulometría. Dijimos la semana pasada que la granulometría es más que nada para ver los suelos gruesos. Pero, ¿qué ocurre cuando los suelos son completamente finos? Para poder diferenciarlos, por lo tanto, entre limón y una arcilla, es que se hace este tipo de ensayo, que son los límites de Atterberg. Entonces, dependiendo del porcentaje de humedad que presenta un suelo, este se puede dividir de manera general en 5 estados, según la figura 51. Puede estar de un estado sólido, semisólido, plástico, semilíquido y líquido. Si es que yo voy aumentando la humedad, obviamente un suelo puede estar en estado sólido y ahí va a ir aumentando un estado semisólido, plástico, semilíquido y finalmente si hay un exceso de agua se va a comportar prácticamente como un líquido. Entonces existen diferentes fronteras, la frontera entre que se comporta como un sólido, un semisólido, la frontera en que se presenta como un semisólido, un plástico y así sucesivamente. En el punto A correspondiente al estado plástico y semilíquido, es el correspondiente al límite líquido, mientras que la frontera entre semisólido y plástico, ese se conoce como límite plástico. Por otro lado, el límite líquido está comprendido entre el plástico y el semilíquido, como les mencioné. Debido a las características de los suelos granulares, este ensayo no se puede aplicar a este tipo de material. Entonces, esto no se puede aplicar a los suelos gruesos. O sea, yo no puedo calcular cuál es el límite de una grava, por ejemplo, porque en realidad no se cohesiona. Es clave aquí el concepto de que las partículas se cohesionan unas con otras. Por ejemplo, yo puedo tener una arena que tenga cohesión, que otras partículas como la arcilla le otorgan la cohesión. Por lo tanto, si es que el suelo se llega a cohesionar, sí se puede hacer el ensayo. Por otra parte, si yo tengo una arena limpia, con ningún tipo de cohesión, ahí yo no podría hacer el ensayo porque en realidad no se puede cohesionar. En otras palabras, si yo puedo hacer una masa de suelo, si yo le agrego agua y se transforma como en una masa de suelo, yo podría trabajar y podría hacer el ensayo. Por el caso contrario, si no ocurre eso, no se puede hacer este tipo de ensayo. Ahora, esto es importante porque lo que le otorga, en otras palabras, la plasticidad a un suelo no es el limo. Lo que le otorga la plasticidad a un suelo es solamente la arcilla. Si un suelo tiene un contenido de arcilla, un alto contenido de arcilla, puede que ese suelo se llegue a cohesionar. El ejemplo que le estaba dando de la arena, si una arena, a pesar de que la arena por sí sola no tiene cohesión, no se juntan las partículas, si tiene alto contenido de arcilla, va a provocar que las partículas se vayan cohesionando unas con otras. Y solamente lo provoca la arcilla. Los limos no provocan dicho comportamiento. Sigamos entonces. Debido a las características de los suelos granulares, entonces esto no se pueden utilizar. Para aclarar el concepto de los límites son simplemente cálculos de humedades bajo ciertos criterios y requisitos. Ahora, en otras palabras, los límites no es nada más ni nada menos que una humedad. ¿Ya? No es un concepto para nada nuevo. Solamente es una humedad que está comprendido en el estado semilíquido y plástico o puede estar comprendido entre el estado semisólido y plástico. No es nada más que eso, no es un nuevo concepto, porque a veces confunden que los límites es un nuevo concepto. Pero en otras palabras, solamente es una humedad, por lo tanto se presenta en este caso como humedad, pero posteriormente para que se transforme el límite hay que redondearlo al entero. Esa es como la única gran diferencia que existe. Las normativas asociadas son bastante antiguas, tenemos la parte 1 de la 1517 y la parte 2 de la misma normativa. La parte 1 me habla de la determinación del límite líquido y la parte 2 me habla del límite plástico. Los materiales de equipo tenemos balanzas de precisión 0.01 gramos, el también número 40, agua destilada, recipiente y mortero. También necesitamos un plato de evaporación de porcelana, el aparato de casa grande o la cuchara también de casa grande como se conoce, y el acanalador. Necesitamos un vidrio esmerilado y un patrón de comparación. Ahora, la balanza, el tamaño número 40, el agua destilada, recipiente mortero, eso se aplica para todos los ensayos. O sea, esto que está aquí se puede hacer tanto para los límites líquidos como para el límite plástico. O sea, funciona para ambos. El plato de evaporación, el aparato de casa grande y el acanalador solamente se utiliza en este caso para el límite líquido. Lo vamos a anotar como LL. ¿Ya? El vidrio esmerilado y el patrón de comparación, esto que está acá,
y lo vamos a anotar en azul. Eso solamente se utiliza para el límite plástico. Límite plástico. Ahí me quedo en azul. Mientras que el horno de secado, capaz de mantener la temperatura uniforme, se utiliza para ambos casos, tanto para el límite líquido como el límite plástico. Entonces, el último, el horno, también se utiliza para ambos casos. Lo que está en azul. ¿Ya? Entonces, lo primero, la balanza. Tanto, bueno, en realidad tanto el número 1 como el número 4 es para ambos ensayos. Esto que está acá es solamente para el límite líquido, como ahí aparece. Y finalmente el tercero solamente para lo que es el límite plástico. Esos son cómo se va dividiendo entonces los equipos. Ya, los ensayos entonces. Vamos a ver si es que hay imágenes de... No, no aparece ninguna imagen. Bueno, la balanza lo conocen, los tamices son lo que se utilizó la semana pasada, agua destilada, esto más que nada para añadirle consistencia a lo que es el suelo. Los recipientes, la única diferencia es que son más chiquititos. Por lo general antes se muestra lo que son las pailas, pero aquí se ocupan unas cápsulas más chiquititas. El vidrio esmerilado, el que aparece acá. Este es más que nada un vidrio que está ahí, fíjense que es cortito. Y el otro, bueno, lo que hace el vidrio en este caso es absorber la humedad, o sea, retiene lo que es agua. Si ustedes observan, el vidrio tiene dos colores distintos. Por un lado está más seco y por el otro está más húmedo. O sea, esa es la característica del vidrio esmerilado. El patrón de comparación, esa varilla que está ahí. Esa varilla es el patrón de comparación. Bueno, la cuchara de casa grande es este aparatito que está ahí. Esa es la cuchara de casa grande o también conocida como aparato de casa grande. Lo que no aparece sí es el acanalador. Eso no aparece. El acanalador más que nada es una herramienta para separar en dos mi muestra. Es lo único que es, el acanalador. Ya. Entonces dice, vamos a comenzar con el límite líquido. El tamaño de la muestra debe tener un tamaño mayor o igual a 100 gramos que pasa por el tamaño número 40. Es importante entonces que el ensayo, entonces todo tiene que partir tamizándose el material. O sea, yo no puedo tomar el material tal como viene el terreno. Yo tengo que, obviamente, tengo que hacer todo el proceso de cuarteo previamente, tengo que secar el material, después de eso yo lo mortereo. Mortereo significa separar las partículas de suelo. Entonces aquí vamos a dibujar un poquito para que se entienda cuál es el proceso que debería realizarse en laboratorio. ¿Ya? Entonces aquí, como siempre, vamos a dibujar un suelo. Aquí tenemos un suelo. Y eso sí, llega a terreno. O sea, llega de terreno al laboratorio y obviamente hacemos todo el proceso que ya conocemos, que es el cuarteo y posteriormente se seca, que eso ya lo vimos en el primer laboratorio. Una vez que está seco, yo puedo observar que para hacer solamente el ensayo de los límites de consistencia, lo que yo tengo que hacer es tomar el tamaño entonces número 40. Vamos a dibujar el tamaño número 40 para que se entienda entonces. Vamos a dibujar el tamiz. Número 40. Ahora, yo les dije que hablaba un poco del concepto de morterear, y el concepto de morterear no es nada más que separar las partículas que están cohesionadas. Entonces, este vamos a decir que es el tamaño número 40, lo vamos a anotar acá, también entonces número 40. Ya, yo les dije, por lo tanto, que hay que morterearlo previamente. ¿Qué pasa? Hay algunos tipos de suelo que se forman como pequeñas rocas. ¿Ya? O sea, no significa que el suelo en realidad sea de este diámetro. No significa eso, sino que las partículas están tan juntitas que aquí están pegadas unas con otras y llegan a ese tamaño. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Por lo tanto, en el caso de que si yo me equivoco y esto yo no lo mortereo, morterear, si yo no hago eso, yo le estoy diciendo bueno, yo estoy cometiendo el error de que yo esto, al vertirlo sobre el tamiz, estoy diciendo que esta partícula, o sea, tiene ese tamaño, ese diámetro. Cuando en realidad yo sé que esto está compuesto por miles,
de partículas más chiquititas que están pegadas solamente. Entonces el error que yo estoy haciendo es que esto es muy probable que me quede retenido cuando en realidad estas partículas chiquititas, si yo las vierto, deberían pasar por acá, por el timing. Entonces si yo no hago eso, si yo no hago el proceso de mortirar, estoy cometiendo ese error, cuando en realidad todas estas partículas pueden perfectamente ser limos de arcilla que están cohesionadas. Entonces eso es un punto clave de lo que hay que hacer previo a pasar por el timing número 40. ¿Ok? Ese es un error que se repite bastante, sobre todo con gente que no conoce este ensayo. Entonces aquí yo previamente lo mortereo y una vez que esto se me transforme, por ejemplo, en muchas partículas más pequeñas, ahí yo sí lo vierto al timing número 40 y todo lo que pase por el timing número 40, esto me va a servir entonces para lo que es el ensayo. Todo esto que está aquí está ok y todo lo que está aquí arriba, eso se descarta y no se utiliza para el ensayo. Todo lo que pasa entonces por el timing número 40 va a funcionar para el ensayo. ¿Ya? Entonces ese es como el paso previo a cualquier otra actividad. Volvamos entonces con la guía. ¿Qué dice la guía? Bueno, y eso tiene que ser al menos 100 gramos. Con 500 gramos uno se asegura de que va a funcionar bien. O sea, si trabajar con 100 gramos, trabajar con lo mínimo posible. Colocar la muestra entonces en un plato de evaporación, agregar agua destilada y mezclar completamente. Y dejar reposar entonces por 24 horas. O sea, el ensayo no se puede comenzar el mismo día que se hace. Yo lo mortereo, lo tamizo, le agrego agua para que la fase líquida y sólida se mezclen homogéneamente y yo espero por al menos 24 horas para hacer el ensayo. O sea, esto no se puede hacer inmediatamente, tengo que esperar. O sea, en otras palabras, estoy agregando agua al suelo, pero aquí yo no tengo que secarlo al horno. Hay gente que a veces se equivoca y esto lo pone al horno. O sea, no tiene ningún sentido porque la idea es que se comporte como una masa plástica el suelo. Por lo tanto, si yo lo dejo al horno, en realidad se me va a secar el suelo. Yo necesito que se forme como una pasta que aparece acá. Fíjense que en realidad el suelo no está seco, tiene un contenido de humedad y puede ser manejable. Si yo esto lo seco, esto en realidad va a quedar como un gran bloque de suelo y aquí va a quedar como otro gran bloque de suelo. O si seco esto que está acá, también va a quedar como una masa de suelo. Y eso es lo que yo no quiero. Esas 24 horas de reposo en realidad no es dentro del horno. Se deja tapado para que no se contamine y se espera 24 horas para poder hacer el ensayo. Entonces, estamos hablando de lo que es el ensayo de límite líquido. Previo al ajuste del equipo, será necesario limpiar la cuchara metálica en su totalidad. O sea, esta cuchara que está acá hay que limpiarla obviamente porque puede tener contenido de otros ensayos anteriores. Luego se toma el acanalador ASTM y se elimina la cuchara de la misma altura que el acanalador. La altura de caída en realidad del punto máximo de caída que tenemos ahí tiene que ser de 1 centímetro. Tiene que ser exactamente 1 centímetro, no puede ser ni más ni menos. Luego para verificar que la altura máxima se ve en el círculo metálico que compone la manivela de estar en su máxima longitud. O sea, esa manivela, fíjense que ahí tengo la cuchara y toca con el punto máximo de la manivela que está oculta aquí. ¿Ya? Ahora, en otras palabras, lo que se hace, lo que estoy diciendo acá en todo este párrafo es ajustar a que la cuchara solamente tenga una altura de caída de 1 centímetro. Es lo único que está haciendo todo este texto, me indica eso. Esta es la explicación de cómo se hace en realidad. O sea, cuando yo pregunto cuál es la altura de caída de la cuchara, es de 1 centímetro. Ya, ¿qué hago con la cuchara? En realidad yo esto voy girando la manivela que está acá, la cuchara se eleva, como se ve acá, y posteriormente cae. Entonces yo voy golpeando lo que es la cuchara. Cada vez que giro la manivela, yo voy golpeando la cuchara. Bueno, ustedes se podrán imaginar viendo las imágenes, por lo tanto, si yo aquí lo divido en primera instancia, el suelo, y luego lo empiezo a golpetear, ¿qué va a pasar? Con el golpeteo, la masa de la derecha se va a juntar con la masa de la izquierda. Y se van a ir juntando unas con otras, hasta que obviamente hagan contacto. Si un suelo está seco, obviamente se necesitan mucho más golpes para que la masa de la derecha se junte con la masa de la izquierda. Si un suelo está muy húmedo, va a ser muy fácil de que la masa de la derecha se junte con la de la izquierda, por lo tanto la cantidad de golpes va a ser menor. Hay que tener eso en consideración. Mientras más golpes se necesita, más seco está el suelo, y mientras menos golpes se requiera, más húmedo va a estar el suelo.
¿Por qué les digo eso? Porque vamos a hacer un gráfico posteriormente que tiene que tener ese mismo sentido. El procedimiento dice, por lo tanto, colocar la mezcla dentro de la cuchara, comprimirla y extenderla, que es lo que aparece en la figura 53. O sea, yo tengo dentro de un recipiente tengo harto suelo y yo lo vierto dentro de esta cuchara. Recuerden que aquí estamos trabajando con un plato de evaporación, que más que nada un recipiente grande, y posteriormente de ese recipiente lo vierto acá. O sea, cuando yo lo dejo reposando, no lo tengo que dejar reposando tampoco en la cuchara, más que nada dentro de un recipiente grande. Dividir la muestra del suelo, como se ve en la figura 54, con la ayuda del acanalador. O sea, en primera instancia se ve así, yo trazo con el acanalador, lo divido y me queda de esa manera, como en la figura 54. Una vez realizada la separación, se procede a ejecutar la base del aparato y se gira la manivela a razón de 2 golpes por segundo. O sea, yo esto tengo que girarlo 2 veces cada segundo, hasta que las paredes entren en contacto en el fondo del surco a lo largo de un tramo de 10 milímetros o también puede ser de 1 centímetro. Registrar la cantidad de golpes necesarios para unir las porciones del material. Retirar una fracción del centro de la cuchara, colocar un recipiente metálico y obtener su humedad. Repetir el procedimiento al menos 2 veces más para obtener la curva de flujo del suelo. Ya, harta información, paso a explicarlo. Entonces aquí vamos también a hacer el dibujito. Ahora, en primera instancia quiero aclarar un poco que una vez que nosotros aquí teníamos, a ver, nosotros teníamos el tamiz acá, teníamos todo este suelo que dije que funcionaba. Posteriormente yo vierto, lo dejo en un recipiente que se conoce como plato de evaporación, que es de porcelana. Evaporación. Bueno, ustedes pueden buscar en internet, esto yo lo vierto acá y le agrego agua destilada. Agua destilada. Entonces aquí voy a tener suelo más agua destilada. Y esto yo lo voy revolviendo y en este plato espero por 24 horas. O sea, por lo general, los equipos de los laboratoristas viene todo tapado, así que se pone una tapa y no hay problema con eso, que no se contamina. Entonces, posteriormente yo espero 24 horas. Posteriormente a esas 24 horas, yo entonces voy a tener mi suelo dentro de un plato de evaporación. Entonces, ese suelo y va a seguir más agua. Entonces, lo que yo tengo que hacer entonces es vertirlo dentro de la cuchara de casa grande. Aquí no sé cómo dibujar la cuchara, nunca he dibujado una cuchara de casa grande. Ya, pero algo así. Ya. Entonces yo saco una porción y la vierto dentro de la cuchara. Y trato de que esto quede lo más homogéneo posible, lo más bonito. Entonces todo esto es suelo. Posteriormente, si yo lo veo desde otro punto de vista, aquí lo vamos a dibujar un poco mejor. Aquí está mi cuchara y voy entonces aquí está lo que es el suelo. Ya está vertido y está enrasado. Posteriormente, lo que hago aquí es dividirlo con el acanalador. O sea, yo lo separo aquí. Lo vamos a separar ahí. Y lo vamos a separar ahí. O sea, así va a quedar en realidad. Voy a tener la masa de suelo 1 y voy a tener una masa de suelo 2. Posteriormente, empiezo a girar la manivela a razón de 2 golpes por segundo. Y esto, la masa 1 con la 2 se va a empezar a juntar. Si yo le llego a hacer un zoom acá, en realidad, no sé, supongamos que con un golpe, aquí voy a tener la masa de suelo 1 y aquí voy a tener la masa de suelo 2. Después, con otro golpe, la masa de suelo 1 se va a empezar a juntar un poco con la masa de suelo 2. Y así sucesivamente. Voy añadiendo golpes, más golpes, más golpes, más golpes, pero va a haber un punto en que la masa del suelo 1 se va a juntar con la masa del suelo 2. Supongamos que todo eso es el contacto. Ese contacto que yo tengo ahí, dice la normativa, que tiene que ser de al menos 1 centímetro para que el ensayo esté correctamente hecho. Ahora, eso es solamente a vista del que está haciendo el ensayo, porque no se puede detener el ensayo. Así que una vez que eso ocurra, si se junta 1 centímetro,
yo finalizo el ensayo y cuento la cantidad n de golpes que se requirió desde este punto 1 hasta este punto 2. Entonces, desde acá hasta acá. ¿Cuánto fue la cantidad de golpes que se requirió para que se juntasen ambas masas a lo largo de 1 centímetro? ¿Qué pasa si es menos de 1 centímetro? O sea, si esto se junta acá, esto se junta acá también, pero menos de 1 centímetro, en realidad yo tengo que seguir haciendo el ensayo sin parar. Va a haber un punto en que se junte, pero si es muy poco, yo tengo que seguir el ensayo. O sea, si se juntó a los 13 golpes y yo veo que se juntó un poquito, pero no es 1 centímetro, yo sigo haciendo el golpe 14, el golpe 15. Incluso a veces se recomienda pasarse y ver, no sé, ya se juntó a los 15 golpes, pero yo hice 17 solamente para asegurarme que a los 15 fue que se juntó. ¿Ya? O sea, no es que se pare inmediatamente el ensayo. O sea, en realidad se cuenta el n cuando se juntó 1 centímetro. Eso es lo que se trata de este ensayo. Entonces, aquí, supongamos que esto ya se juntó. Tenemos aquí que esto se juntó con la masa a la derecha. Eso fue a lo largo de 1 centímetro. Y lo que yo hago es sacar una porción. Extraigo una porción y lo dejo dentro de una cápsula más chiquitita. Entonces yo tengo un suelo acá que lo voy a añadir a esta cápsula. O sea, la cápsula se va a ver así. Aquí yo voy a tener una porción de suelo con humedad. Lo que yo hago posteriormente es calcular el porcentaje de humedad de esa cápsula. Y nosotros ya sabemos que necesitamos MH, MS y MR, que es el primer laboratorio. Posteriormente, ¿qué tengo que hacer acá? Yo ya terminé un punto. Todo el trabajo que hicimos fue para un punto. Yo necesito al menos 3 puntos. Ahora, idealmente, mientras más puntos mejor, yo recomiendo que hagan 4 puntos y si es 5 mejor todavía. ¿Ya? Pero con 3 se puede hacer. Ahora lo ideal es hacerlo con 4. Entonces aquí yo terminé con 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo este suelo que tengo acá, que solamente recuerden, saqué una porción y empecé a trabajar. Ahora yo voy a sacar, yo voy a empezar a revolver esto. Empiezo a revolverlo, empiezo a girarlo, 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 girarlo. ¿Y qué va a pasar con ese movimiento? Como este es un plato de porcelana, va a empezar a absorber la humedad. ¿Y qué va a ocurrir? Que aquí va a empezar a perder humedad. O sea, yo tengo cierta humedad acá, porcentaje de humedad, pero cuando haga un punto 2, el punto 2 va a tener un menor porcentaje de humedad porque esto lo revolví y estoy haciendo que se seque, en otras palabras. O sea, si yo comparo un punto 1 con un punto 2, los resultados de humedad deberían ir disminuyendo. Entonces yo lo voy secando. Lo voy secando y saco otra porción y repito el mismo proceso que hice en el punto 1. Vuelvo a hacer todo este procedimiento. Y luego hago lo mismo, se juntó 1 centímetro, pero ahora la cantidad n de golpes, como va a estar más seco, en el punto 2, porque aquí estamos perdiendo humedad, la cantidad n de golpes debería ser, por lo tanto, mayor. Por eso es que yo les dije al comienzo, si está más seco, yo necesito más golpes para que se junte. ¿Ya? Entonces, en realidad, si es que yo llegase a hacer un gráfico, si yo pregunto, ya hagamos un gráfico, ¿cómo debería comportarse esto? Entonces vamos a hacer un gráfico acá. Vamos a decir que tenemos un porcentaje de humedad y yo les voy a decir que vamos a tener una cantidad n de golpes. Supongamos que yo tengo cierta cantidad n de golpes y cierto porcentaje de humedad y yo tengo, no, un poco más por acá. Yo tengo ese que va a ser mi punto 1, que fue el que tenemos acá. Para el punto 2, esto debería ir disminuyendo en relación a la humedad, porque dijimos que vamos perdiendo humedad. Por lo tanto, yo sé que el segundo punto va a ir más abajo, ¿ya? Pero yo no sé si puede ir a la derecha o a la izquierda. Entonces, para aquello, la cantidad de golpes yo le dije que debería ir aumentando, porque como está más seco, debería ir aumentando. Por lo tanto, yo sé que mi segundo punto siempre va a ir a la derecha y siempre va a ir más abajo que el punto anterior. Por lo tanto, podría ir ahí perfectamente. El tercero va a tener el mismo comportamiento, va a estar a la derecha del punto anterior y va a estar más abajo. Por lo tanto, el gráfico siempre debería ser de esa manera, siempre debería ir disminuyendo. Entonces aquí lo tenemos, podemos trazar una línea y siempre va a ir disminuyendo. En ningún caso
puede ir subiendo. O sea, ocurre de repente que a veces se equivocan y no interpretan tampoco y dicen, no, mi tercer punto me dio aquí arriba. Ya me da como por acá. Por lo tanto, eso es prácticamente imposible. O sea, no puede que un suelo eh, que se necesita más cantidad de golpes esté más húmedo. Eso me está diciendo con mi punto 3. Que yo necesito más golpes, está más húmedo. Por lo tanto, eso no puede ocurrir. ¿Ya? Bueno, y aquí yo le adelanté un poco lo que hay que hacer en realidad. Y vamos a ver lo que dice la guía. Finalmente dice registrar la cantidad de golpes necesarios para unir las porciones del material. Entonces vamos a reunir el material del centro de la cuchara y lo vamos a colocar en un recipiente metálico y vamos a tener la humedad. ¿Ya? El resultado se calcula de la siguiente manera. Dice, para obtener el límite líquido de la muestra se debe graficar las coordenadas de n y humedad. N cantidad de golpes y porcentaje de humedad. Y aquí vamos a ver el gráfico como debería verse. Ahora, la única diferencia en este caso es que el gráfico es en escala logarítmica. Fíjense que aquí, en la base, esto está separado, no es una escala lineal, aquí está separado. Son todas escalas distintas, solamente en el eje X. En el eje Y es una escala lineal. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer en realidad, lo pueden ocupar esta misma imagen para llenar los puntos. Y lo otro que se puede hacer es hacerlo por Excel, que también lo vamos a hacer. Ya, entonces lo que tenemos que hacer acá es buscar la humedad en N es igual 25. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? O sea, vamos a llenar aquí puntos para que quede claro en realidad. Y vamos a ver cuánto nos debería dar teóricamente. Ya supongamos que aquí tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya supongamos que esas son nuestras humedades. Tenemos que para nuestro primer ensayo nos dio, no sé, 10, igual 24. Después nuestro segundo ensayo nos dio que el punto está ahí. Para el tercer ensayo nos dio que está por acá, por ejemplo. Y el último nos dio ahí. Ya, lo que hay que hacer en este caso es trazar una recta equidistante con todos los puntos lo posible, que esté lo más juntos posible. Como por ahí. Bueno, esto también lo hace Excel de manera automática. Y lo que buscamos finalmente es cuánto es la humedad a los 25 golpes. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces busco el 25. Aquí el 25 golpes acá, pop, traza esa recta, lo tiro para el lado y ahí calculo cuánto es. Tengo 15, 16, 17, 17,5 aproximadamente. Sería 17,5 la humedad. Esto se redondea al entero, se redondea a 18, y entonces el límite líquido sería 18. Entonces, el límite líquido siempre está a los 25 golpes de este gráfico que acabamos de dibujar. ¿Ya? Eso es lo que dice la normativa. Y con eso entonces se calcula lo que es el límite líquido. El límite plástico es mucho más sencillo, porque lo único que hay que hacer es empezar a sacar material. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la cantidad de golpes, sabemos que siempre va a ir disminuyendo, y tenemos que el límite líquido va a ser a los 25 golpes. Bueno, seguimos con el límite plástico. El acondicionamiento es tal cual como el límite líquido, por lo tanto no hay ninguna diferencia en aquello. Lo que se hace acá es tomar una porción de aproximadamente 1 centímetro cúbico, como se ve acá. Eso obviamente al ojo, no es que haya que medir uno por uno, pero se mide aproximadamente 1 centímetro cúbico. Amasar la muestra es hacerla rodar sobre la superficie de amasado formando un cilindro. La superficie de amasado es el vidrio merilado. Yo tengo ahí mi masa y empiezo a girarla, girarla, girarla a través del vidrio. Y fíjense que, como les dije, se empieza a cambiar de color. Aquí yo tengo un color, porque aquí lo que estás haciendo es tomar la humedad de ese suelo que está ahí. O sea, se va perdiendo humedad. Y aquí está seco.
O sea, en realidad, si yo quiero que siga perdiendo, lo puedo mover para acá, este cilindro, lo puedo ir girando hacia ahí para que siga perdiendo humedad. O sea, lo que hace el vidrio merilado es que hace que el suelo pierda humedad de manera mucho más rápida que sacarlo de otra manera. Entonces yo tengo que hacer un cilindro. Cuando el cilindro alcanza un diámetro de aproximadamente 3 milímetros, yo doblo, amaso y trato de volver a hacer el cilindro. Cuando ya no puedo hacer ese proceso, yo tengo que empezar a juntar todas las partículas del suelo que obtuve. ¿Ya? ¿Cómo llego a ese diámetro? Por eso es que yo tengo aquí mi varilla patrón, que lo que me interesa en realidad es el diámetro, no el largo. Entonces yo voy comparando con el diámetro. Esta varilla de 3 milímetros tiene que tener, fíjense que en realidad se asemeja bastante. Entonces, aquí yo hice mi varilla, fíjense que yo tenía esta masa y llegué a obtener varias varillas. De este punto inicial a este punto final se perdió humedad. Entonces tiene la misma característica que esta varilla en diámetro. Y lo que yo hago cuando ya no puedo volver a juntar estas masas y no puedo volver a hacer el cilindro, lo que yo hago es el mismo proceso. Las junto todas y las dejo dentro de una cápsula y obtengo la humedad de esa muestra de suelo. Entonces dice, y no puede volver a reconstituirse. Vamos a reunir las fracciones y vamos a determinar entonces la humedad. Repetir al menos 2 veces más el ensayo, o sea, esta se hace 3 veces. La diferencia con el ensayo anterior es que aquí el resultado siempre va a tender a un solo resultado. En el caso anterior, aquí no todos los resultados tendían a un solo punto, porque yo partía de un estado más húmedo a un estado más seco. Por lo tanto, todos mis resultados eran distintos. En este caso, la idea es que todos mis resultados me den el mismo valor numérico. Resultado entonces, vamos a calcular el límite plástico como el promedio de las 3 determinaciones, considerando que la diferencia entre resultados no debe diferir más de un 2%. O sea, como aquí está muestra de suelo, va a tener cierta humedad, yo voy a sacar otra porción y voy a hacer el mismo procedimiento, todos deberían tender al mismo resultado, debería ser exactamente el mismo resultado. Pueden haber ciertas diferencias y la normativa me indica, sí, pueden existir ciertas diferencias, pero la máxima diferencia puede ser un 2%. ¿Ya? O sea, si es más de un 3%, más de un 2%, perdón, se vuelve a hacer el ensayo. ¿Qué significa eso? Calculamos entonces nuestro primer ensayo, supongamos que me dio 15. El segundo ensayo me dio 16 y el tercer ensayo me dio 18. Vamos a ver si es que le cumple con esto. El ensayo 1 con el ensayo 2 cumple, porque la diferencia es 1%. El ensayo 2 con el ensayo 3 también cumple porque la diferencia es un 2%. Pero me faltaría comparar el 1 con el 3, y ahí ocurre que este es un 3% de diferencia. Por lo tanto, este ensayo está mal hecho y tengo que volver, no sé, podría ser un cuarto ensayo, y ese cuarto ensayo me podría decir, ¿sabe que el resultado en realidad era 15? O sea, aquí yo me doy cuenta que me equivoqué en este ensayo y mi resultado sería 15, 16 y 15. Y ahí cumpliría. ¿Ya? Eso se trata más que nada, esa verificación. Finalmente, todo lo que estamos haciendo es para calcular nada más ni nada menos que el IP. Y el IP se calcula como el límite líquido menos el límite plástico. O sea, es una resta de humedades. El resultado siempre va a ser 0 o superior. No puede ser en ningún caso negativo. Bueno, en clase voy a explicar por qué ocurre eso, porque en realidad si vemos el primer esquema de cómo se comporta un suelo, se van a dar cuenta de por qué debería ser mayor o igual a 0. Ahora, cuando no se puede hacer el ensayo, se determina que es NP. O sea, si es que yo no puedo hacer estas varillas, yo digo que el suelo no es plástico. Si yo no puedo hacer una masa de suelo y dividirla en dos, yo digo que el suelo no es plástico. Y eso se indica que el suelo es NP, no plástico. Y eso es todo lo que es el laboratorio. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, por lo tanto, como siempre estamos haciendo toda la semana, es hacer esto en formato de Excel. Para eso entonces nos vamos a nuestro Excel que dejamos la semana pasada y vamos a hacer una nueva pestaña. En este caso vamos a notar que estos van a ser los límites. Ahí ustedes ven cómo lo ponen, de Atterberg o de límites de consistencia, pero solamente lo vamos a dejar como límites. Lo primero entonces que vamos a hacer, vamos a notar lo que son los resultados de los límites. En este caso vamos a comenzar con el límite líquido. Ahora en realidad da lo mismo como ustedes quieran partir, límite líquido. El límite líquido, nosotros necesitamos, por lo tanto, hacer un gráfico, y ese gráfico tiene que tener los resultados tanto de humedad como la cantidad de golpes de dicho ensayo. Para eso entonces vamos a hacer una tablita
Vamos a notar N, que va a ser la cantidad de golpes del ensayo. Vamos a notar MR, que va a ser la masa del recipiente. Vamos a tener MH, que es la masa húmeda del recipiente. Y finalmente vamos a tener la masa seca del recipiente. Esto lo vamos a correr un poco más hacia abajo. Aquí vamos a combinar y centrar. Y vamos a decir que este es nuestro primer ensayo. De los 4 o 5 que vamos a hacer. Para nuestro ejemplo vamos a hacer 4 ensayos. Entonces esto lo vamos a dejar en negrita. Vamos a añadir otra separación más. Aquí entonces, límite líquido. Entonces, este es nuestro primer ensayo y en realidad lo que estamos haciendo aquí es una tablita. Contorno grueso y interior un poco más fino. Entonces aquí vamos a notar los resultados de nuestro primer ensayo. El resultado lo vamos a notar aquí abajo. Entonces W va a estar acá y lo vamos a notar diferente. Contorno entonces grueso y el interior también grueso. Ahí para poder diferenciarlo, incluso le vamos a poner color. Ahí para poder diferenciarlo, que aquí van a estar nuestros resultados. Esta tablita la vamos a copiar porque la vamos a ocupar varias veces. Ustedes pueden copiarla al lado o si quieren la pueden copiar hacia abajo. Da lo mismo como ustedes lo hagan. ¿Ya? Para nuestro ejemplo lo vamos a hacer hacia el lado. La única diferencia es que aquí le vamos a poner número 2, número 3 y número 4. Bueno, ahí ustedes ven lo que es el formato. También pueden achicarlo un poco más acá. Pero hay que quizás muy chico, así que lo vamos a dejar, no sé. Si ustedes se posicionan acá, es un botón derecho, pueden ir a lo que es el ancho. Aquí me dice que justamente el ancho es 5. Ya dejemos que sea ancho 6. Y para no estar haciendo cada uno del proceso, yo me posiciono acá, aprieto control, la tecla control, posiciono acá y también tecla control y me posiciono ahí. Aprieto el botón derecho, voy al ancho y yo digo que quiero que todas esas que seleccione tengan un ancho 6. Y ya me quedan todas con el mismo ancho. Ahí ustedes vean cuál es el formato en realidad, si quieren, qué color quieren ponerle, ahí me da exactamente lo mismo. Ya, pero ahí que se vea bonito y ustedes lo entienden. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener una cantidad de golpes acá y aquí voy a tener algunos resultados. Entonces, para nuestro ejemplo vamos a notar los siguientes resultados. Aquí tenemos que va a ser 16, esto va a ser 23.32, 34.17 y aquí vamos a tener que esto es 32.05. Para nuestro segundo ensayo va a ser 22. Esos van a ser nuestros resultados para nuestro ejercicio. ¿Ya? El formato, como les digo, si los quieren los entran, si es que no, más que nada para que sea un poco más ordenado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestros diferentes resultados. Lo que vamos a hacer ahora es insertar la fórmula y para la fórmula nosotros decimos que esto va a ser igual. Siempre que añadamos una fórmula vamos a notar es igual. Y tenemos que es MH, esa celda menos MS, que es la celda que está acá. Eso lo vamos a dejar entre paréntesis para que no haya problema. Y lo vamos a dividir a MS, que es esta celda de 7, menos MR, que es la fórmula de nuestro primer laboratorio, en otras palabras. O sea, esto ya deberían hacerlo. Deberían saber hacerlo, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Pero ahora tenemos que esto es 0.24. Ahora, también sabemos que esto se debería multiplicar por 100, pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir el formato porcentaje inmediatamente. ¿Ya? Ahora, en realidad, esto es el resultado real. Todo esto es el resultado real. Pero, lo que me interesa a mí es que me lo entregue siempre con un decimal. Para eso entonces le vamos a decir que esto lo vamos a redondear a un múltiplo, que esa es la fórmula. Vamos a anotar un paréntesis para decirle que esto va a ser todo el número que yo quiero que redondee. Y le vamos a decir que quiero que me lo redondee al decimal. Entonces, para que me lo redondee al decimal, yo tengo que añadir... bueno, aquí hay que tener ojo porque como estamos trabajando en porcentaje, tenemos que añadirle un par de ceros. Si yo quiero que me lo entregue al 0.1, sería al 0.01. Ahí sería. ¿Ya? Entonces ahí, finalmente, me lo redondea el valor. Fíjense que
yo puedo poner más datos y siempre me voy a redondear, no es como el caso anterior. ¿Sí? Entonces ahí sí está redondeado correctamente. Este dijimos que era ancho 6. No era 6. ¿Cuánto era esto? El ancho este era 10.61. Ya. Entonces podemos copiar la fórmula, la copiamos, aquí seleccioné toda esta fórmula, aprieto control C, escape, me posiciono aquí, control V, chuta, no lo copié bien, ahí, ahí, me posiciono ahí, y finalmente ahí. Lo que tengo que tener ojo es cambiar entonces, esto nos vamos para aquel lado, esto nos vamos a aquel lado, esto nos vamos a aquel lado, y esto lo movemos a aquel lado. Entonces ahora sí me da la fórmula. Y le añadimos formato porcentaje. Y aquí le decimos que quiero que me muestre otro numerito más. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. Si quieren lo pueden dejar en negrita. Vamos a dejar todo en negrita. Y hay que tener ojo entonces. Lo otro que es fácil es que aquí, como están siempre en la misma fila, aquí, yo esto puedo moverlo hacia acá, pero lo que puedo hacer es ver la fórmula y darme cuenta que en vez de B debería ser H. Así que anoto H, anoto H y anoto H. Y ahí me da el resultado. Formato porcentaje dijimos. Y que me entregue otro numerito más. Finalmente, lo mismo acá, pero aquí los resultados van a ser con la letra K. Entonces va a ser K, va a ser K. ¿Y por qué va a ser K? Porque están posicionados en esta columna. Y casi. Porcentaje. Y deme un numerito más. Y ahí tenemos. Entonces ya está calculado las 4 humedades para nuestro ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es graficar. Bueno, entonces sabemos que el eje X tiene que ir la cantidad de golpe y el eje Y tiene que ir la cantidad de porcentaje de humedad. Para eso entonces vamos a insertar. Vamos a ir aquí a estos tipos de gráficos y vamos a insertar este gráfico que es de dispersión. Tenemos mi gráfico de dispersión, vamos a botar botón derecho y vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar entonces, y el valor X dijimos entonces que iba a ser la cantidad de golpes, que está acá, y mi valor Y van a ser mis resultados de humedad. Y ahí tenemos entonces que son nuestros resultados. ¿Ya? Para que esto se vea un poco mejor, porque de 0 a 15 yo no tengo ningún resultado, yo puedo hacer doble clic acá y puedo que me diga el valor mínimo, yo le digo que quiero que parta en 15 mi gráfico. Entonces yo le digo parta en 15 para que se vea mucho mejor el gráfico. Ya, ahora bien, la normativa me indica que esto tiene que estar en escala logarítmica y lo otro que me indica es que yo tengo que trazar una línea de tendencia acá. La línea de tendencia, el Excel me la puede hacer automáticamente. Para eso, vamos a seleccionar uno de los puntos, vamos a seleccionar ese puntito, vamos a... Esto inmediatamente cambia, fíjense que aquí cambio el formato. Yo le hago clic acá y me tira otra pestañita que es de diseño. Vamos a agregar elemento gráfico, vamos a ir a línea de tendencia y vamos ahora a una tendencia lineal. Entonces me va a trazar una línea de tendencia lineal. Fíjense que ahí aparece. E inclusive yo le puedo decir, ¿saben qué? Haciéndole doble clic a esta línea de tendencia, yo le digo, ¿sabe qué? Quiero que esto me lo entregue la ecuación. Quiero que me entregue la ecuación del gráfico. Entonces la ecuación de esta recta aparece ahí. Entonces ahí está la ecuación de dicho gráfico. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio los valores? A ver, 25.3. Fíjense que me cambia el gráfico y también me cambia automáticamente lo que es la función. ¿Ya? Ahora, lo otro que sabemos es que esto deberíamos hacer doble clic y debería ser en escala logarítmica. Hacemos doble clic acá, nos vamos a la derecha y hacemos clic en escala logarítmica. Ya, en realidad el gráfico no cambia, lo único, o sea, no cambia la función, sino que se ve de otra manera. En realidad, como no cambia, lo vamos a dejar de esa manera. ¿Ya? Cuando ustedes lo hagan, bueno, alguna vez lo tienen que hacer a mano, esto tiene que ser en escala logarítmica. Ya, y finalmente, el límite líquido, aquí vamos a notar que finalmente el límite líquido va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la función que está acá. Vamos a notar la función a mano. Esto, cada vez que cambie el gráfico, tienen que hacerlo a mano. Va a ser menos 0.0038
por X. X es el eje, obviamente X. Nosotros estamos buscando el valor de 25. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo acá es trazar como una línea acá a 25 y cuánto debería ser el valor. Fíjense que esto debería ser, si yo trazo una línea recta acá, debería ser un poco mayor a 20. Vamos a ver si es que nos da eso. Entonces va a ser por 25. Lo que estoy haciendo es anotar esta función, lo estoy anotando acá. Ya, para que no se complique el Excel, vamos a poner paréntesis y vamos a sumar más 0.0, o sea, 30, 43. ¿Ya? Esto tiene que ser en formato porcentaje y creo que me lo entregue. Ya, en este caso tiene que ser al entero. Por lo tanto, aquí vamos a poner redondear al múltiplo, vamos a anotar un paréntesis para que esto me tome como que este es el número que quiero redondear y el múltiplo dijimos que quiero que sea al 1% y para que me lo presente de esa manera anotamos 0.01. ¿Ya? Entonces me lo redondea finalmente a 21%. ¿Ya? Que es exactamente lo que pensamos. O sea, si nosotros trazamos una línea recta acá, en el 25, eso da, choca ahí, después nos vamos a la derecha y debería ser prácticamente 21 aproximadamente. Y entonces tenemos lo que es nuestro primer cálculo completamente listo. Y tenemos entonces aquí nuestro límite líquido. Nos falta calcular el límite plástico. Y vamos entonces a calcular nuestro límite plástico. Y nuestro límite plástico, aquí es mucho más fácil hacerlo, porque no hay que hacer ningún tipo de gráfico y lo vamos a hacer, entonces lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a anotar, vamos a copiar esta estructura, la vamos a anotar acá, vamos a empezar a copiar. Aquí la vamos a juntar un poco, copiar y copiar. Y también podríamos juntarlo para que no se vea tan largo. Límite líquido. Bueno, a veces es mejor anotar las cosas porque si andamos copiando formatos, por lo que me ocurre, o sea, al final demoro más. Por tratar de ser más rápido, al final demora un poco más en hacer el proceso. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Ahí para que quede todo centradito. Y vamos a diferenciar entonces que aquí va a ser esta parte de la derecha va a ser respecto a los límites plásticos. Ya, revisamos que las fórmulas estén bien. O sea, fíjense que al copiar y pegar, la fórmula ya se cambió. Revisamos que la fórmula haya cambiado y revisamos que la fórmula haya cambiado. Por lo tanto, no hay que hacer ningún tipo de cambio. Nuestros resultados para este ejemplo van a ser los siguientes. Ya, ahora, ojo, fíjense que aquí yo anoté 18.20, pero me lo anotó solamente con un decimal. Yo todo esto creo que me lo presente en dos decimales, así que vamos a seleccionar todo esto, para que siempre me lo presente con dos decimales, a pesar de que sea o no 0. Entonces aquí yo voy jugando con estos botoncitos para que me muestre más o menos. Entonces me muestra, a pesar de que sea 0, yo quiero verlo. Y entonces tenemos nuestros tres resultados. Ahora vamos a hacer la verificación. Y lo que vamos a verificar es que la verificación S menos S, y podemos tener S menos S, y finalmente el 2 con el 3. Aquí me equivoqué. Sería S igual S menos S. Y aquí incluso, a ver, vamos a bajarlo un poco. Modificación. Y aquí vamos a decir que este es el 1 con el 2. Este es el 1 con el 3. Pero aquí me lo presentan los formatos, así que para cambiar el formato vamos a seleccionar estas tres. Vamos a ir a formato número. Vamos a poner que esto va a ser texto.
para que no me lo considere como fecha. Entonces dijimos que este va a ser la verificación del 1 con el 2, este va a ser el 1 con el 3 y este va a ser la verificación del 2 con el 3. Centramos entonces a la derecha. Aquí, si es negativo, le vamos a poner que sea un valor absoluto. Para eso anotamos apps y lo anotamos entre paréntesis. Lo mismo acá, apps. Y lo mismo acá, apps. Para que me dé el valor absoluto. Lo mismo si es positivo o negativo, en realidad puede ser menos 3% y ahí está. También estaría mal porque la diferencia es un 3%. No importa si es positivo o negativo. Ya, entonces esto cumple. Y lo que podríamos hacer, solamente para añadir cosas, aquí vamos a combinar y centrar. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Y lo que vamos a hacer acá, le vamos a dar un formato condicional, que lo vimos también la semana pasada. Creo que me diga cumpla o no cumpla. Entonces, para estos tres casos, vamos a ir a formato condicional y vamos a hacer una nueva regla. Nueva regla, y lo que vamos a hacer acá es que tenga cierta característica. El valor en este caso tiene que ser si es menor o igual que un 2%. Aquí no anoto 2, sino que anoto en formato porcentaje. Sería 0.02. Si anoto 0.2, estoy diciendo que es un 20%. ¿Ya? Entonces, si cumple con eso, yo quiero que esto me aparezca. No, incluso vamos a hacer otra cosa. Vamos a decir que es igual. Si esta celda es menor a 2%, a 0.02, punto y coma, vamos a decir que cumple con nuestro requisito, y si es que no, le vamos a poner que no cumple. Es importante que pongan las comillas, y después vamos a cerrar acá. Ya, aquí tenemos un problema, a ver qué error me indica. Me faltó el sí. Ahí está. Así pasa eso, y debería funcionar. Cumple. Lo arrastramos hacia abajo. Cumple. Ya anotemos, no sé, que la diferencia sea un poco más. Siempre traten de verificar. Pongamos 18.4%. Y fíjense que ahí ya me cambia. No cumple y son valores mayores a 2. Volvemos entonces. Entonces aquí podemos decir que cuando cumple o cuando no cumple con nuestra verificación. Bueno, aquí también se puede hacer un formato condicional y en realidad es cosa que vean la guía para que vayan viendo que esto, sí, incluso me lo ponga con color rojo, así que no cumple, con color verde o azul, si que cumple, pero eso va a depender de ustedes más que nada. Ya, entonces esto lo vamos a cerrar acá, contorno, ese contorno, cerramos. Y finalmente lo que es el límite plástico lo podemos anotar acá. Si es que cumple con todo lo indicado, vamos a sacar lo que es el promedio de nuestras tres determinaciones, que sería S, S y S. Cierro paréntesis y me dice que el resultado es 15. Quiero que esto me lo redondee siempre al múltiplo, porque la única diferencia es que los límites van en entero, y si van en entero, el redondeo es 0.01%, lo cierro y me da un problema. A ver qué pasa aquí. Número. Y ahora me falta el múltiplo, ahora sí, 0.01. Y ahí me está al 15. Ya, tengo el límite líquido, tengo el límite plástico. Y aquí podría poner IP finalmente. Esta la vamos a dejar en otro color para que nos acordemos que el resultado final está acá. El IP, entonces va a ser límite líquido menos límite plástico. En este caso es un 6%. No tengo que hacer el redondeo porque ya lo hice previamente con los resultados anteriores. O sea, todo esto está redondeado, así que no es necesario volver a redondearlo. ¿Ya? Y finalmente, para este ejercicio, tengo que el resultado final es un 6%. ¿Ya? Y con eso se termina lo que es el ensayo. Bueno, eso sería todo por esta semana.
Ahí ustedes, si tienen alguna duda, me la hacen por correo. Y eso sería solamente para este laboratorio. Nos vemos entonces la próxima semana.